Adiós, tía Maruca. Adiós. Y entonces, ¿cómo le sabes? Este negocito ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras. Ya estamos de regreso, vamos a conversar con Henry Petrie. Y es que el día es propicio para ello porque hoy es el Día Internacional del Libro, una conmemoración celebrada cada 23 de abril desde el año 1988, fecha en que la UNESCO instauró el Día Internacional del Libro. Henry Petrie, gracias por estar con nosotros. Disculpanos, ¿verdad? Porque tuviste que volarte la primera media hora, ¿verdad? Escuchando el programa, viéndolo. Vos sos coordinador de un ONG que promueve la lectura. Quiero que nos expliques esto porque tengo muchísimas preguntas. Este es el campo que más me gusta abordar, ¿verdad? Además del de política, pero el campo de la literatura, el campo de cómo la lectura nos transporta a otros lugares, cómo nos hace soñar y cómo nos viene forjando desde el punto de vista del ser humano. Bienvenido nuevamente, Henry. Explícanos en qué consiste y qué ha hecho a lo largo del tiempo la organización que vos coordinás. Bueno, me escuchas bien, ¿verdad, Sergio? Alto y claro. Bien. Okay, perfecto. Entonces, mira, Sergio, la primera aclaración que tengo que hacer es que, en efecto, soy miembro fundador de la Asociación Acción Creadora Intercultural, ASIC por sus siglas. Fui su primer presidente, pero actualmente está presidiendo la maestra María Elena Rivas Girón. Yo concluí en enero del 2018. Del 2020, enero del 2020. Entonces, esta asociación, dentro de el conjunto de actividades, de tareas que realiza, ¿verdad? Está la lectura, la escritura, la promoción de la literatura nicaragüense en términos generales, ¿no? El libro como tal. Entre otras cosas, como por ejemplo la interculturalidad, que es uno de los ejes principales de nuestra asociación, y el apoyo o la promoción de todas las artes en general. Las condiciones en que nos hemos desarrollado no han sido quizás las más apropiadas, las más favorables, porque vos bien sabés que la cultura, la educación en Nicaragua no es una prioridad. Por lo tanto, nuestra acción ha sido eminentemente voluntaria,
una acción que se ha desarrollado con recursos nuestros, con lo que nosotros en términos personales podemos brindar, desde un pasaje de bus hasta una contribución para un refrigerio, etc. Esa ha sido nuestra lucha. Así no tiene hoy por hoy ningún organismo internacional que lo financie, de tal forma que la ley esa de agente extranjero no nos toca del todo, para dejar claras las cosas. Sí tenemos mucho respaldo de parte de docentes, jóvenes, que de una u otra forma multiplican nuestro accionar. Quizás esa es la estrategia más importante, de que una asociación no solamente dependa de personas que están pagadas para poder funcionar, que nosotros no tenemos a ningún asalariado, pero sí existen en otras. Entonces, nosotros nos volcamos más bien a los jóvenes, a los docentes, en la idea de que cada una de estas personas es un potencial promotor de la cultura y específicamente de la literatura, la lectura y la escritura. Esa es nuestra esencia, ¿verdad? Como asociación, Sergio. Pero ustedes han venido promoviendo la lectura, ustedes han venido promoviendo el consumo de literatura. Déjame preguntarte, ¿cuál es el avance que ustedes han tenido ahí en estos términos de promoción de nuevos valores de la literatura, de la narrativa en general, de la poesía? Dicen que Nicaragua es una potencia creadora, y aquí hay en cada esquina un poeta, ¿verdad? Y a media cuadra un narrador. ¿Es eso cierto? ¿O nos vanagloriamos mucho tratando de llenar un vacío, ¿verdad?, de riqueza que tenemos? ¿Es eso cierto? ¿Cómo ustedes han reflexionado el tema, ¿verdad? Entonces, decirnos claro. Cómo andamos en ese sentido. Por otro lado, ¿qué leemos los nicas? ¿Han ustedes hecho alguna investigación que nos indique qué leen los nicas? ¿Cuáles son las mayores aspiraciones de los nicaragüenses en términos de lectura? Explícanos. No, mira, Sergio, la acción nuestra ha venido desarrollándose en medio de tantos obstáculos, estamos claros, e incluso de indiferencia institucional general. Esa es la verdad. Sin embargo, digamos, los avances a cuenta de granos, por así decirlo, son tangibles. Un esfuerzo importante que nosotros desarrollamos en asociación con Visión Mundial fue la implementación de la metodología Leo, Comento, Imagino y Creo, que llegamos aproximadamente a 1000 maestros para promover lectura, leyendo con ellos, comentando con ellos, y qué sé yo, más de 5.000 o entre 5.000 y 7.000 niños que tuvimos oportunidad de estar semana a semana, ¿verdad?, intercambiando con ellos libros, leyendo, comentando. En total fueron como alrededor de más de 200 escuelas que tocamos en el país. 25 escritores asociados precisamente aquí a ASIC, a Acción Creadora Intercultural, que durante 4 años aproximadamente, en asocio con Visión Mundial, nosotros trabajamos en todas esas escuelas. Esa fue una experiencia importante y esa semilla ahí está, porque esos maestros, en medio de las condiciones difíciles que tienen en sus escuelas, están impulsando, están promoviendo lectura
con lo que tienen, con la biblioteca precaria que tienen, ¿verdad? Con los espacios que les da la escuela para promover la lectura. Porque ese es el otro problema, que nuestro sistema educativo no está dispuesto para forjar, para formar lectores. Está dispuesto para sacar a muchachos, promocionar muchachos de un grado a otro, de un subsistema a otro, pero no está dispuesto para crear lectores. Y en ese sentido, pues hay que congeniar, hay que luchar, hay que ser inteligentes, muchos docentes, para lograr impulsar clubes de lectura, por ejemplo, que son muy importantes, esos clubes de lectura, o para promocionar la lectura uno a uno. Esa es una experiencia también importante. Ahora, en materia de escritura, nosotros cuando promocionamos lectura, promocionamos al mismo tiempo la escritura, porque no podemos concebir la lectura sin escritura o la escritura sin la lectura. Esto es una cosa, ¿verdad?, que está unida, ¿ve? Y además son dos elementos, dos pilares que nosotros como asociación hemos venido impulsando, hemos venido promoviendo. Tres pilares fundamentales de la educación: la lectura, la escritura y la investigación. Un buen investigador, tal y como lo hemos dicho en distintos momentos, debe ser un gran lector. Todo buen investigador es un gran lector. De lo contrario, no va a hacer investigaciones importantes, o bien sustentadas. El que lee de una u otra forma una historia, el que lee una historia de una u otra forma va reescribiendo con su propia vivencia, con su propia cosmovisión, ¿verdad? Esa misma historia, y va haciendo comparaciones, por ejemplo, entre lo que en el relato va sucediendo y con lo que él se va identificando. Eso es una cosa extraordinaria, ¿ve?, que nosotros siempre la ponemos como ejercicio, ¿no? Es decir, vamos muchachos, ya leyeron esto, hemos comentado esto, ahora escriban de acuerdo a lo que ustedes sienten, con lo que ustedes se identifican. ¿Qué les gusta más? ¿Qué no les gustó? ¿Qué personaje para ustedes es mucho más interesante? Etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera, Sergio, apuntar algunos elementos interesantes. Mira, Nicaragua podrá ser el poeta de los narradores y nosotros, bueno, presumir de todo eso. Pero hay una gran verdad en este país. La primera verdad es que no es un país de lectores. Esa es la gran verdad. La segunda verdad es de que muchos que se llaman lectores, etcétera, etcétera, muchos, y lo digo con conocimiento de causa, no leen. Creen que ser escritor es venir y solamente, ¿verdad?, escribir unas cuantas cosas, unos cuantos versos, etcétera, pero no se alimentan de la literatura, y eso es grave. Tres, y lo digo con mucho conocimiento de causa. El poeta o los escritores creen que el destino de ellos, el paraíso de ellos, es permanecer en una bolita de cristal con alfombras rojas. Creen de que el ser escritor es ser un gran artista famoso de Hollywood, y entonces vos te mantenés allá en las nubes, Sergio, te mantenés en las nubes, largo, allá alto, ¿ya? Y ojalá no suceda lo de Lucha Villa, aquello, te caíste de la nube más alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que están desconectados de los que deberían ser sus lectores. Entonces, bueno, está bien. La escritura tiene objetivos, tiene propósitos, Sergio. Uno de ellos puede ser de que yo escriba por catarsis, ¿me explico? Sencillo, para mí mismo. Pero
Si yo hablo de literatura, eso tiene una función social clara. Y la función social es que debe estar de cara a la gente, de cara a un público determinado. Ahora, ¿de cuánto va a ser ese público? 2, 3, 5, 20 personas. Hombre, más. Eso lo va a determinar la acción que nosotros mismos desarrollemos. Porque los hombres de letra y las mujeres de letra no deben conformarse con decir el Estado impulsa todo eso. No, el Estado jamás lo va a impulsar, menos en Nicaragua. Somos nosotros los que supuestamente trabajamos la palabra, lo que debemos impulsar, lo que debemos hacer desde abajo, porque si estamos convencidos de que la literatura tiene una función social crítica, promotora de la reflexión, el conocimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No esperar a que nos llegue el gobierno bien gloriado o el gobierno que simpatice más con la literatura. Es más, me atrevo a decir que por lo menos hasta ahorita, gane quien gane, no veo a ningún gobierno que simpatice con una educación crítica real. Porque eso implica precisamente formar a maestros con una mentalidad totalmente diferente a como ha estado formada desde hace muchos años. Y ese es el problema central. Tenemos que destrozar la historia. Esta historia tenemos que destrozarla. Desentrañarla, quiero decir. ¿Y cómo la vamos a desentrañar? Solamente enseñándoles a nuestros estudiantes en las universidades, a los docentes, miren, esta es la historia oficial de Nicaragua. ¿Cuál historia oficial? Entonces ahí donde lectura e investigación entran, enclochan. Es lo que necesitamos precisamente hacer conciencia en primer lugar en los maestros. Los maestros son clave, pero los maestros se me han quedado rezagados en este momento. Y es lo que nosotros estamos tratando, cada maestro que tocamos, con los grupos de maestros que nos estamos reuniendo, tratamos de meter estos puntos de reflexión, porque no podemos meternos, no podemos continuar con ese conocimiento anquilosado que fue bueno hace 30 años, 40 años. Pero ahora el conocimiento está así, miren, está así, se está moviendo veloz. ¿Y cómo estamos nosotros entonces alimentándonos, actualizándonos? Y máxime cuando tenés un concepto de educación donde lo más importante, fíjate bien, donde lo más importante es convertir a los maestros en operadores institucionales. Y no en educadores, en formadores. Y entonces, cuando nosotros hablamos de literatura, nos estamos refiriendo precisamente a tocar la vértebra de la personalidad. ¿De cuál personalidad? Pues en nuestro caso, la nicaragüense. Si hay algo que cambiar en este país, te lo digo honestamente, hay quienes solamente piensan en cambiar un gobierno. Está bien, eso puede ser lo más fácil. Por la vía que sea, puede ser lo más fácil. El problema, sí, es el que nos queda después por muchos años. Yo no sé cuántos años. Que son nuestros conceptos, nuestros dogmas, nuestras ataduras. Y sí hay que atender lo ideológico. Sí hay que atender lo ideológico, porque es la raíz principal de nuestros males. Ahí está el problema. ¿Por qué tanto fanatismo? Nos preguntamos. ¿Por qué? Preguntémosle a todos esos que andan ahí de fanáticos políticos y religiosos, ¿qué tanto en realidad leen? ¿Qué tanto en realidad analizan, reflexionan?
En este país tenemos años desde Somoza, o cuidado un poquito más, de recibir una educación bancaria. Bancaria. ¿Qué significa eso? Hemos sido una especie de cumbo, ¿verdad? Hemos sido una especie de jícara o de tinaja, donde solo nos meten, mira, conténgalo. Y una parte de contener ese conocimiento, ¿cómo es? Memorizando. Usted memorice, pero no te dice, usted reflexione, analice y critique. Ese es el punto central, Sergio. Entonces nuestra labor no es fácil, ¿me entiendes? ¿Aló? Propiciado, sí, perfectamente, te escuchamos. Eso es lo que ha propiciado precisamente el hecho de que gobernantes como Daniel Ortega se hayan valido, pues, ¿verdad?, de esas anquilosadas estructuras educativas, precisamente para dominar a la estructura magisterial y con eso reproducir, pues, un modelo. Henry, bueno, esto se volvió una especie de diagnóstico, ¿verdad?, de la educación, los principales sujetos de la educación, que es el educador y el educando. Hay mucho trabajo que hacer porque en realidad da lástima en este día, ¿verdad?, de la lectura, reconocer que hay muchos jóvenes, aún universitarios, que no tienen comprensión de la lectura, no tienen análisis, no pueden discernir, y lo vemos, ¿verdad?, dramáticamente también en la secundaria, y esos son los resultados que podemos percibir nosotros, que podemos ver de manera tangible en la gestión de este gobierno. Es importantísimo lo que acabas de decir. Ningún candidato ha puesto en agenda este tema. Y a mí me parece que debieran ellos tomar nota, ¿verdad?, y ocuparse de este tema. Bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, así muy puntuales, para que los candidatos atiendan esta recomendación? Por algo hay que empezar. Claro, no, estoy de acuerdo, ¿verdad? Por algo hay que empezar. Ya nosotros empezamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos en esto y, pues, sin embargo, somos optimistas porque nosotros, pues, cada vez hemos ido sumando un poquito más, tanto de escritores como docentes, en esta idea, y eso ya de por sí es muy importante. Ahora, ¿qué recomiendo a los candidatos? O qué sé yo, mira, yo creo de que aquí vamos a comenzar a cambiar. Si realmente estamos hablando de transformaciones importantes en este país, pónganme una fórmula. No le voy a poner exclusividad. Pónganme una fórmula que diga educación, economía y salud. Ahí está. Póngame esa fórmula y démele prioridad a esa fórmula y vamos a ver qué tanto avanzamos. Si usted analiza bien, si es un analista, usted se va a dar cuenta que con esa triada está abordando todos los demás sectores del gobierno. Todito. No hay justicia sin una buena educación. Empecemos por ahí. La justicia no está solamente en libertad para los reos políticos. Eso es una expresión coyuntural. Duele, sí, pero es coyuntural. Yo estoy hablando en términos de país, de transformación de este país. Y por esa misma razón, quiero ver, vamos a ver hasta dónde. Conservadores, liberales, sandinistas, etcétera, no me floreen los programas de gobierno, no me lo floreen. Hablemos en términos concretos. Si aquí estamos pensando a futuro, tenemos que pensar en que la educación tiene que ser eso. Educación, economía y salud. Como triada. Entonces, allá los del INCAE. Problemas con tu conexión.
o la nuestra, no sabemos. Se nos quedó pegada la imagen, está frisado el profesor Henry Petry. Bueno, tus conclusiones finales para, digamos, reflexionar sobre este Día Internacional de la Lectura. Siempre hemos sabido que los nicas leemos muy poco y lo hacemos muy mecánicamente, si acaso se hace, ¿verdad? Y no tenemos chance para la reflexión, para el pensamiento crítico. No se ha promovido el pensamiento crítico. Y además tenemos muy mala experiencia en términos de comunicación, de cómo nos comunicamos los nicaragüenses, muchas veces a gritos y no nos escuchamos. No nos escuchamos. Tus comentarios finales, Henry, ojalá no tengamos mala pasada de la tecnología. Adelante. Sencillo, ¿no? Mi comentario final es de que vamos avanzando. Y un elemento importante en ese avance es de que exista un colectivo ya, ¿verdad?, que está trabajando permanentemente en la educación, que está en los cambios, en la lectura, ¿verdad?, que está promoviendo lectura, que ya tiene, que ha formado lectores que son insuficientes, es cierto, pero es que aquí lo que hay que comprender también es que el sistema en general no está a tu favor. Al contrario, te plantea un gran obstáculo en sí mismo, ¿ves? Y entonces eso necesitamos trabajarlo aún más para tratar de cómo te dijera, avanzar. Y ojalá en algún momento dado, se promueva una especie de foro acerca de la promoción de la lectura, pero desde un concepto educativo distinto. La lectura no es en sí misma. La lectura debe responder a un planteamiento filosófico educativo. Ese es el punto central, ¿verdad? Porque es lo que necesita Nicaragua, ¿verdad? Es verdad, necesitamos democracia. ¿Cuál democracia? ¿Verdad? Entonces platiquémosla. Pero platiquémosla con conocimiento, platiquémosla con lecturas, ¿verdad? Eso es lo primero, con alfabetización, ¿ven? Platiquémosla. No me refiero a alfabetización de enseñar a leer y escribir, me refiero a una alfabetización educativa, en general, formativa de nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros como nicaragüenses, ¿ah? ¿Hasta dónde vamos a adoptar determinados valores, determinados acerca de la vida y acerca de la economía de este país, de la educación, de las ciencias? Nadie habla de ciencias en este país. ¿Por qué será? Nadie habla de ciencia. Claro, si no hablamos tanto de educación, ¿cómo vamos a hablar de ciencia? Del problema. Entonces, lo que yo podría concluir, Sergio, y te agradezco el espacio, ¿verdad? Discúlpame la dureza muchas veces con que yo planteo el asunto, pero yo vengo de una tierra muy sincera, ¿verdad? Yo vengo de una familia clara y entonces no me gustan las demagogias, no me gustan las medias palabras. Yo hablo claro y mis amigos, quienes me conocen, vos mismo, que ya tenés rato de conocerme, saben quién soy y por eso en esa medida es que yo promuevo compasión. ¿Ya? Soy apasionado, sí, porque yo no entiendo quién haga algo sin pasión. Ese es el punto. Bueno, Henry, siempre es un gusto tenerte por acá. Vamos a hacerlo más a menudo. Hace falta que en efecto reflexionemos sobre esos temas que son realmente los torales de la vida, que hacen momentos agradables y nos construyen como seres humanos. Te agradezco tu participación y a ustedes, amigos, también les deseo el mejor de los fines de semana.